Voy a decir esto que tiene que ver con la charla que se viene esta noche, la 17ª edición Pisa a la Ciencia enriquecida con Tarot. ¿Tarot o Tarot? Tarot. ¿Tarot está bien? Sí, bueno. Se puede decir tarot. Le largo por ahí, entonces ustedes me corrigen, ¿eh? Sí. Para comprender la realidad, le preguntas a la ciencia, le preguntas a las cartas. Bueno, este viernes 4 de julio, a partir de las 21:30 horas, se van a reunir, o nos vamos a reunir todos y todas, en el local de Fitroya Pisa, que es para compartir este encuentro, ¿eh? Están con nosotros y nosotras, vamos a presentar acá a Juan Pablo Luna, que tenemos de este lado. Gracias, Juan, por venir. Y también tenemos aquí a nuestro lado a Gabriela Ferreira, que es tarotista, ¿eh? Hola, buenas tardes. Perdón, ¿cómo te tendría que presentar, Juan? En este caso, como tarotista no. No, en realidad ahora el que le va a dar sentido a todo esto es Carlito Barón, está ausente, pero como docente a cargo de la cátedra de epistemología de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Te acuerdas cuando la epistemologiábamos en el 2008 por acá, ya en la M, también en una columna ahí de filosofía? Sí, es cierto. ¿Te acordás? Es cierto, sí me acuerdo. Voy a invitar a Gabriela mientras está. ¿Cómo le ponemos falta o no a Carlitos Baroli? Y ya media falta porque. Sí, ¿no? Le ponemos media falta. Algo que ponerle, sí. Tiro la pelota a la mesa para empezar, ¿no? ¿Se puede hablar de tensión o cosas distintas, opuestas, ciencia, tarot, o son dos cosas complementarias o paralelas? Y desde mi lado y desde mi punto de vista, yo voy más por todo lo que sea lo que se cree, lo que es el tema de creencias, el tema de mucho más pagano lo mío, ¿no? Porque también a veces esto viene de generación en generación, de la parte cultural. Entonces como que lo saco mucho del tema de la ciencia. No hay un libro que te diga esto es de tal forma, ¿no? Que por ahí desde la ciencia uno investiga mucho más, hay quizás más material para poder investigar. En cambio, desde el lado del tarot es lo que más o menos todos sabemos algo, ¿no? Nos han dicho. Si bien tiene su historia el tarot, pero bueno, no venimos con un manual. Total. ¿Le puedo tirar la pelota al culpable de todo esto? Por Sí, favor, ¿Eh? se lo merece. Estábamos ahí en la lista poniendo la media falta, pero la sacamos. Un cuarto de falta, negociemos un cuarto de falta. Se usa. Me copó lo que dijo Juan. Acá el artífice de todo esto de juntar esto, es el señor Carlos Baroli. Así que tenés que tirar como la sinopsis de lo que sucede acá. Primero, no me querría llevar todo el crédito. Pero no porque sea un delito que quiero arrastrar a otro en la culpabilidad. Pero coincidiremos, Gabriela, que también otro artífice es el señor Chino Comparada. Sí, Javier. El chino. El Es chino. tarotero, el chino. El chino es ricotero, tarotero. A las 12 cuando cierra la pizzería sacan. Sí, ahí tiene una voluntad tarotera que creo que viene de la cuna, viene de su madre. Entonces. ¿En serio? Yo necesito andar allí. Vos sabés que yo hoy empecé a difundir esta actividad y me llegaron referencias de Dina Guapi, de que vos, María Loid, sos experta en estos De temas. Dina Guapi. De Dina Guapi. Me dijeron, tenés que hablar con María, de eso tenés que hablar con María. Ahora tengo una para tirar acá de ciencia tarot que es espectacular. Bueno, para hacerlo pensar un poquito. Entonces, muy brevemente. Sí, por favor. Pisa la Ciencia está bastante consolidado como un espacio de encuentro y de conversación ameno para que la ciencia se vuelva algo cotidiano. Y creo que estamos en un desafío para los que vivimos en el ámbito universitario de dialogar, ir al encuentro de otra forma de conocimiento, muy valiosa y muy valorada por mucha gente, y que yo personalmente desconozco. Así que creo que la propuesta es ese espacio de diálogo entre dos miradas que se entienden completas, ¿no? Que se entienden potentes, poderosas para explicar la realidad. Habrá que ver qué tipo de preguntas se le pueden hacer a una y a la otra, y a partir de la propuesta de Javier, brindar su espacio, que aparte es un espacio que se ha modificado en lo edilicio, pero no se ha modificado en lo conceptual, no se ha modificado en lo anímico, no se ha modificado en lo convivencial, en lo afectivo, en lo vincular. Así que la intención fue esa, que el Pisa la Ciencia hiciera un esfuerzo de salirse de su zona de confort, de su zona de tranquilidad, para ir a jugar en otra liga, que es la liga de encontrarse con otro tipo de conocimiento, y por eso creo que recurrimos a un ámbito disciplinar que mira
instrumentalmente y metodológicamente las distintas formas de conocimiento, como es la epistemología. Y tenemos a un capo en epistemología y justo andaba disponible. Ah, no llegó todavía. Sí. Decinos si... Y bueno, y teníamos a la gente del tarot y teníamos el espacio y hicimos una suerte de previa el sábado pasado, que salió muy lindo. ¿Y qué salió? No, qué bueno, qué bueno. Salió muy lindo. ¿Qué cartas? El pasado cumplió con las expectativas, ¿no? Porque para mí también era algo todo muy nuevo, si bien yo siempre tenía como en mi cabeza hacer algo de todo esto. Estuvo bueno porque mucha gente preguntó, que era lo principal de esto, ¿no? El sacar todos los miedos, que la gente pregunte a qué puede ir a una consulta de tarot, qué es lo que se puede hacer a través del tarot, porque hay mucho como tabú, no se habla, no se sabe, que es una también de las preguntas, ¿no? Que yo por hoy hago. ¿Alguien se fue a hacer una lectura de cartas acá, ¿no? En Esquel? ¿Cómo le fue? ¿Qué experiencia tuvo? Entonces, bueno, es como muy amplio todo lo que podemos sacar y muy lindo, ¿no? Para más que nada dar información. Yo desde mi lado creo, ¿no? Si no me dice acá Carlos, creo que di un poco de toda esa información y saqué bastante cositas ahí como que estaban en la nebulosa de la gente, ¿no? Qué bueno. Sí. Yo me formé en la ciencia y un día, no sé por qué, empecé, me fui, dije voy a hacer un curso de tarot. Y me puse a estudiar hace como 8 o 9 años. Y me pasó un día que no me podía dormir porque yo decía, ¿pero por qué uso el tarot? Claro, de repente me apareció de vuelta la cientista y me decía, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y estaba leyendo, los 70 millones de libros que leo, que me encanta leer, me pongo nerd y me pongo a leer, y me encontré con algo maravilloso. Ustedes conocerán a Carl Jung, capaz que va a ser parte de lo que se va a charlar ese día, pero que utiliza la palabra sincronicidad. O sea, él forma un concepto, o construye una concepción de ese concepto, que tiene que ver con, en realidad, darle sentido al azar. ¿Y qué es el azar? Es la valera independiente de la ciencia que queda allá fuera del laboratorio y que nadie le da ni bola y muchas veces explica muchas de las cosas, porque en realidad es como una bolsa negra dentro de la ciencia, por decirlo con todo el respeto que me merece, en donde, bueno, las cosas que suceden al azar, vos haces un ensayo de laboratorio y resulta que después afuera hay otra temperatura y pasa otra cosa y entonces sucede que eso que tenía que pasar pasa diferente. Y yo pienso que es eso, ¿no? Como que en realidad es es una mirada que construye un sentido a partir de dos casualidades. Y ahí es donde aparece un campo, ¿no? Y esto lo usaba Carl Jung, que además era psicólogo, digamos, que también estaba formado dentro de la ciencia y que utilizaba el tarot para como herramienta, ¿no? Exacto, sí. Permitime que desde mi lado obvio, sí. Es la idea. no existe la casualidad, existe la causalidad. Todo por las leyes que tenemos universales existe la causa y el efecto. Entonces la casualidad desde mi punto de vista no existe. Todo uno lo que hace repercute, tiene su causa, sus cuestiones. Entonces yo voy más por ahí, no por la casualidad. Para mí no es casualidad lo que pasa. Sí, no, o sea, para mí casualidad y causalidad en realidad es un poco lo mismo, pero porque para mí en realidad nosotros le ponemos sentido al azar. Y que ahí es donde está la riqueza del tarot. Porque después está toda esa mirada capaz más, bueno, no sé cuál es la tuya, pero digo... Sí, por ahí esotérica. Sí está la mirada de Jan desde la psicología. Okay. Bueno, pero yo desde donde lo que voy hablando un poquito más yo de dónde viene, por ahí lo tengo más como más lo místico, ¿no? Nosotros el tarot lo tenemos desde que viene, ponerle de la época de los egipcios. Entonces fue Tot el dios Tot, no sé si lo conocen, de Egipto, fue quien hizo todas estas tablillas porque él pensaba que en esas tablillas se iba a poner todo lo que nos iba a pasar como ser humano, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, el tarot tiene todo ese camino, por eso es tan precioso y nos pasa por todo, nos abarca todo lo que es la vida, el camino del tarot. Así que, bueno, es un poco eso. Sí, Jan también lo habla desde la psicología. Que es muy interesante también. Porque, ¿qué pasa? El tarot tiene varios planos. No tiene manual, claro, como decías hoy, no tiene manual. Entonces, tiene unas ciertas cuestiones que hay que seguirlas así. Sí. Tiene sus estructuras, tiene sus arquetipos. Sí, claro. Y bueno, desde ahí y desde lo que este Dios quiso poner, ¿no? En estas tablillas,
porque primero cuando se encontró eran tablillas que él había como tallado, que era todo lo que nos iba a pasar durante nuestra vida, ¿no? Acá en tierra, entonces, y él tenía miedo como que eso se perdiera, entonces por eso lo puso en eso, y cuando cayeron los imperios, los que empezaron a encontrar fueron encontrando estas tablillas, que al ir ordenándolas, obviamente, bueno, fue muy enriquecedor porque tenía un montón de cosas detrás. Gaby, ¿qué te parece no quiero que adelante nada pero bueno, me agarra me embalé. Dale, que ¿Querés no, saber? Sí, Claro, claro, está bueno, no podemos porque- agotar el tema ni aquí ni allí, No, así no, que dale no, tranquila, claro, dale claro. tranquila. ¿Qué te parece que le puede sumar el tarot o le podría agregar el tarot al discurso científico? O a la mirada cientificista que tenemos como seres humanos, porque estamos re inmersos en eso. Y bueno, la otra parte que es la parte que por ahí no palpamos, no vemos, no está en el papel, ¿no? Porque muchos de nosotros todo tiene que pasarnos por lo que vemos, por lo que palpamos, y esto a veces no tiene ni explicación, o por ahí yo a veces no encuentro ni las palabras de explicar qué pasa cuando uno hace una lectura de tarot. Ujú, ¿Ah? Entonces ujú, como muy amplio todo. ujú. Y me dijiste en qué. No, ¿en qué sentido te parece que podría como aportar? Porque en el afán también de la ciencia, es obviamente un recorte, pero está esa idea que además funciona y que por eso logra la verdad, logra ser nuestra verdad, ¿no? Nosotros habitamos el mundo como seres científicos, medimos, pesamos, esto que decías vos recién, para predecir, y sin embargo, el tarot con el azar también, digo, porque efectivamente uno puede querer reventar, puede pensar un montón de cosas, pero efectivamente capaz en otros sentidos, pero también tiene esa intención predictiva en algún punto, ¿no? De qué es con qué disponemos o qué tenemos. Entonces, eso, ¿no? ¿Qué te parece, en qué sentido podría, ¿no? Pensar eso, en qué enriquecer el discurso científico o el conocimiento que Mira, mucho, porque tenés la otra mirada, es la lo que otra mirada, falta. es lo que falta. Porque vuelvo a lo mismo, es como que todo es lo que vemos, lo que palpamos, y hay una parte espiritual también de nosotros que por ahí desconocemos. Todos pensamos que por ahí es no levantarse, ir a trabajar, estamos como todo en esa. Quiero meter la palabra Sí. vorágine. Bueno, ahí está, no me salió. Viene bárbara, Ay, viene la bárbara. verdad. Y entonces nos olvidamos que tenemos una parte espiritual, que somos intuitivos, que somos energía. Y bueno, y esto ayudaría mucho para entender y buscar a veces los equilibrios que tendríamos que tener en nuestros cuerpos, y a veces por no estar trabajando esa parte, nosotros nos desequilibramos y a veces pensamos que, ¿por qué no me salen tal cosa? ¿Por qué estoy trabada en esta? Y bueno, porque no estamos quizás trabajando esa parte también espiritual que tenemos. Gaby, Tenemos sí, perdón. muchos cuerpos, no tenemos uno. Hago un pase acá para Sí, preguntar sí, directamente, sumarlo a la charla así de manera libre. A ver. En la vorágine de la charla. En la vorágine de la charla. Yo quería meter la palabra intempestiva. Ingresá de forma intempestiva a esta vorágine. Ya está. Ya tenemos medio diccionario resuelto. La puerta está abierta, Juan. Buenísimo. Yo soy en realidad la excusa para que sea Pisa la ciencia, porque si no podría haber sido Pisa y Tarot era mucho más masivo, más ameno, etcétera. La gente, No te creas, cuando igual, llegue ¿eh? yo, ¿No? va a querer, correte, flaco, traeme las cartas, cosas así. En realidad lo que voy a tratar de hacer es contar, y acá salen algunas cosas en la mesa, fíjense que en lo que ronda en la discusión medio que es como la ciencia de un lado y el tarot del otro, y pongamos dentro de tarot el esoterismo, digamos, y todo del otro lado. Yo voy a cuestionar un poquito eso, vamos a tratar de encontrar cómo el conocimiento se construye, es una construcción social, más allá de individual, más allá de psicológica, etcétera, etcétera. Y en esa construcción social del conocimiento, Occidente fue marcando estas categorías y trazando. Y yo ahí la verdad es que celebro mucho la ciencia como disciplina. La ciencia es muy buena, el cientificismo, como decía Mari, es muy malo. El cientificismo nos hizo pelota. Y ahí la verdad es que un poco voy a llevar la conversación dando fundamento epistemológico, primero nociológico, que tiene que ver con la primera parte, sería antes de hablar de ciencia, hablemos de conocimiento, tiene que ver con cómo construimos conocimiento los seres humanos, y vamos a ver
voy a tratar de hacerlo breve de verdad, porque el plato fuerte va a ser digamos, la parte de tarot y la pizza. Yo creo que se está armando para que vos seas el postre. Quédate tranquilo, que si ya la gente se fue yendo y todo, vamos a ver cómo lo manejamos. ¿Qué es esto? No, la idea es esa, digamos, mostrar que lo que nosotros creemos que es tangible, lo cotidiano, y la verdad es que cuando rascas un poquitito, resulta que no era tan sólido, resulta que hay mucho de construcción de eso, en términos de realidad, de conocimiento, y en la segunda capa de conocimiento, no cualquier tipo de conocimiento, sino específicamente conocimiento científico, también vamos a encontrar alguna vuelta para mostrarnos como, digamos, reflexión colectiva y colaborativa entre quienes estemos ahí, de que lo que parece oro de lejos, cuando te acercas un poquito, nada, empieza a transformarse en otras cosas. Nosotros sobrevaloramos lo que la ciencia puede arrojar, y la ciencia tiene algunos límites, incluso de sentido. La verdad es que esto que salió un poco en la mesa, darle sentido a la vida, la verdad es que no te lo puede dar la ciencia en general. La verdad es que si, digamos, cientificás el sentido de la vida, te empiezan a pasar cosas, y ahí la filosofía, la reflexión epistemológica, la reflexión nociológica, pero la reflexión filosófica en sí misma, empieza a problematizar todo esto. Entonces, la verdad es que un poco vamos a hablar de eso, de ciencia, tecnología. Algunos filósofos hablan del ocultamiento del ser, cómo nos desconectamos del ser por estar insertos, digamos, en la técnica, en lo cotidiano, en la vorágine, etc. Bueno, vamos a jugar un poco con esas categorías, y después vamos literalmente a tratar de mostrar que cuando todo deja de ser tan sólido, podemos reconstruir de forma distinta esto y no separar necesariamente en cajitas. Me encanta la propuesta. Siempre me fascinó en realidad entender cómo el día que yo descubrí que la ciencia me atravesaba en la manera en que yo habito el mundo, cuánto de todo eso que yo habitaba estaba recortado. Total. En el buen y en el mal sentido de las cosas, porque a mí me cambió la vida estudiar ciencia, pero también me permitió comprender la manera hasta que vivimos el tiempo, ¿no? El tiempo como lineal, porque todo el sentido es el de predecir para controlar o para comprender, ¿no? Los fenómenos. Y a mí me obsesiona cómo eso ha cambiado hasta la ciencia, la medicina, perdón, es como el producto más, como al que más le violentó el sentido de para qué existe, ¿no? Porque despojamos, siempre he hablado de eso acá, hay un médico